Existe un líquido fabricado en China que cuesta unos $5 la botella y que, con solo aplicarlo con una brocha sobre el chasis oxidado de un camión, transforma la corrosión anaranjada en un negro intenso en unos 20 minutos, sin lijar, sin esmerilar, sin arenar y sin tener que usar un cepillo de alambre un sábado por la mañana. Solo se necesita una brocha barata y una botella de $5 que, al parecer, hace desaparecer el óxido al instante. Ahora vi a buscar esa misma química en el estante de un Home Depot, un Lowe's, un AutoZone o un Tractor Supply, donde verás Tonsoso Chi Suaisi 14 por una lata pequeña de aerosol y 72 por un galón del producto de marca reconocida y de 300 a 400 por un cubo profesional de 5 galones, todos funcionando con los mismos 2 ingredientes activos, uno de los cuales literalmente puedes saborear en una taza de té fuerte. Así que lo primero que vale la pena saber es si el barato es basura, y la respuesta es no. Porque esta química es real y ha sido probada en laboratorios durante 50 años, y los equipos de construcción de puentes y los talleres náuticos han confiado en ella durante décadas. Pero ese óxido no desapareció y casi nada salió de tu camioneta. Y lo que realmente le sucedió explica por qué este producto o bien dura años o falla silenciosamente en unos 18 meses. También hay una situación específica en la que aplicar este líquido con brocha deja tu metal en peor estado que no hacer nada en absoluto. Y si tienes un remolque para botes o conduces por carreteras con sal en invierno, entonces esa situación describe tu metal ahora mismo. Así que veamos qué hay realmente en esa botella, porque cuesta $5 en un país y 72 en otro, y cómo usarla para que realmente funcione. El óxido sigue ahí. Para entender qué hace ese líquido, primero hay que entender qué es realmente el óxido, porque casi todo el mundo lo imagina como una mancha sobre el metal, y no es así. Es una estructura que se extiende hacia abajo. Imagínese una sección transversal del chasis de ese camión con las escamas sueltas de color rojo anaranjado que se desprenden en las manos. Encima, luego, una capa más oscura y densa debajo. Recorriéndola por completo una red de pequeños hoyos y canales que mantienen todo poroso. Esa porosidad es el verdadero enemigo, porque significa que el óxido de tu camioneta no es una costra que protege el acero de abajo. Es una esponja que absorbe la humedad y la retiene contra el metal limpio y canaliza el oxígeno directamente hacia la superficie que intentas salvar. Lo que explica algo que ha frustrado a la gente cada primavera desde que existen los autos, porque puedes frotar una zona oxidada hasta dejarla brillante con un cepillo de alambre, imprimarla, pintarla y hacer absolutamente todo bien a mano, y aún así ver cómo vuelve a aparecer al año siguiente. Eso no es mala suerte y no es pintura barata. Es que, a menos que hayas eliminado hasta el último rastro de la corrosión, y un cepillo de alambre físicamente no puede llegar al fondo de esas corrosiones. Sellaste una reacción activa bajo una nueva capa y le diste un techo sobre la cabeza. También explica por qué el óxido siempre parece reaparecer más grande de lo que era, porque esos hoyos no son cráteres lisos. Son pequeñas cuevas irregulares con una superficie mucho mayor que la del metal plano que las rodea. Por lo tanto, una vez que la corrosión se instala allí, tiene más espacio para actuar y un suministro constante de humedad atrapada. Esa es la razón principal de la existencia de los convertidores. No son una solución fácil para los perezosos.
sino una forma de eliminar el óxido al que no se puede acceder físicamente con ninguna herramienta del garaje. Al aplicar un convertidor sobre esa suciedad, no disuelve ni arrastra nada. Simplemente penetra en la superficie y modifica químicamente la composición del material, extrayendo el hierro del óxido suelto, poroso y disperso, y transformándolo en un nuevo compuesto estable y sellado. El óxido sigue presente en la camioneta, pero deja de ser del tipo que se extiende. Ese es el cambio de color que ves en esos videos, porque de naranja a negro no se trata de pintura aplicada encima. Es la química completando su proceso en tiempo real, lo que significa que esos satisfactorios clips de 20 minutos te muestran el comienzo de la reacción, no el final, ya que un curado adecuado requiere un día completo y a veces dos. Guay, aquí está lo que todo eso significa para tu camioneta en términos sencillos. Porque si el óxido realmente se convirtió por completo, entonces has detenido su propagación y te has ganado años. Pero si el líquido solo llegó a una parte de la corrosión, entonces has sellado óxido vivo bajo una tapa negra y te has ganado unos 18 meses. La misma botella, el mismo pincel, el mismo cambio de color en la superficie, un resultado completamente diferente, y no puedes saber cuál obtuviste con solo mirarlo. Por eso, todo de ahora en adelante es realmente asegurarse de que el líquido llegue al fondo. Eso es lo que hace cuando funciona. Así que ahora, aquí está lo contrario. Esta es la única vez que esto sale mal. Esto es lo más útil de este video. Y es la razón por la que quise explicarlo con honestidad en lugar de simplemente mostrarles un cambio de color satisfactorio. Existen estudios revisados por pares sobre estos convertidores que demuestran que, en acero altamente contaminado con sal, el convertidor puede ser perjudicial en lugar de beneficioso. No es menos eficaz, sino que resulta peor que no hacer nada. O hay de todos los que ven esto, las personas más propensas a usar un convertidor son casi exactamente las personas a las que esto se aplica. Es decir, cualquiera que viva cerca de la costa, cualquiera que conduzca por carreteras con sal en invierno, cualquiera que tenga un remolque de barco que se mete al agua cada verano, y cualquier camión que haya pasado 20 inviernos en el Medio Oeste o Nueva Inglaterra. He aquí por qué sucede. Y así deriva directamente de lo que realmente es el óxido, porque la sal no se queda tranquilamente en la superficie. Se abre camino profundamente en ese óxido poroso y se queda allí, y la sal es lo que mantiene alimentada y activa una reacción de corrosión. Entonces, si sellas el óxido contaminado bajo una película de convertidor sin tratar primero la sal, no has detenido la reacción. Lo has encerrado dentro con un suministro fresco de exactamente lo que necesita y le has puesto una tapa, y luego pintas por encima y te sientes bien con el trabajo. Y 18 meses después, el metal comienza a burbujear desde abajo mientras estás ahí parado sin tener idea de lo que salió mal. Precisamente por eso, los talleres náuticos profesionales y los equipos de restauración utilizan lavado a presión y enjuagues neutralizadores de sal antes de cualquier tratamiento. Estos enjuagues son económicos y se venden en las mismas tiendas que el convertidor. Su funcionamiento se basa en la extracción química de los cloruros de la corrosión, en lugar de simplemente humedecer la superficie, ya que una manguera de jardín solo pasa por encima del óxido sin eliminar lo que está incrustado en él. La versión práctica es bastante simple. Significa que primero se lava a presión y luego se trata con un neutralizador de sal y luego se deja secar el metal por completo antes de que el convertidor se acerque a él, lo que es una tarde extra y tal vez 15 en producto.
y es el paso que decide si todo este proyecto funciona o fracasa silenciosamente dentro de 18 meses. Aparece en casi ninguno de los videos que hicieron famoso este tema, porque ver a alguien enjuagar un remolque no es ni de lejos tan satisfactorio como ver naranja volverse negro. Y aquí es donde mucha gente se quema sin siquiera atar cabos, porque piense en cómo vive realmente un remolque de barco, retrocediendo por una rampa hacia el agua salada, remolcándolo de vuelta, llevándolo a casa y estacionándolo sin que nadie enjuague nunca el chasis, porque el chasis parece estar bien. Haz eso 30 o 40 veces por temporada durante algunos años y la sal ya no estará en el metal sino dentro. Permanecerá en las picaduras profundas que no puedes ver debajo de la pintura que aún se ve decente. Luego, una primavera, notas algo de color naranja a lo largo del riel inferior y compras una botella de convertidor porque es más barato que un remolque nuevo. Lo aplicas con un pincel y ves cómo se vuelve negro. Lo pintas encima y sientes que has solucionado algo. Excepto que sellaste el problema y no te darás cuenta hasta dentro de 1 o 2 años, mucho después de que hayas dejado de relacionar esa pintura burbujeante con la tarde en que pensaste que lo arreglaste. Si solo con esto lograste salvar un fin de semana arruinado, entonces un me gusta realmente ayuda a que este canal siga creando videos como este. Ahora hablemos de por qué una botella de 5 de China y una botella de 72 de una marca estadounidense contienen prácticamente los mismos 2 ingredientes. ¿Por qué cuesta $5 allí y 72 aquí? He aquí la incómoda verdad sobre ese aerosol de $14 que está en el estante. Sus 2 ingredientes activos son productos químicos comunes, ninguno de los cuales es raro, patentado ni caro. El primero es ácido tánico, extraído de la corteza de los árboles y las agallas de las plantas a escala industrial, la misma familia de compuestos que le da al té negro fuerte su sabor amargo y reseco. El segundo es ácido fosfórico, producido por millones de toneladas cada año para todo tipo de productos, desde fertilizantes hasta refrescos. Se pueden comprar ambos por barril a precios muy bajos, y las fórmulas que los combinan han estado disponibles en la literatura científica pública desde la década de 1970, aunque las patentes ya expiraron. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás pagando en la tienda? Empaque, marca, distribución, espacio en el estante y margen de ganancia, todo sobre una química pública de hace 50 años, y nadie en la caja lo va a mencionar, porque en el momento en que sabes que el ingrediente activo proviene de la corteza de los árboles y que la receta es más antigua que la mayoría de las personas que están viendo esto, el precio deja de parecer científico y empieza a parecer marketing. Sin embargo, esto es lo que significa realmente esa diferencia en la práctica. Y la verdad es que tiene 2 caras. Si estás instalando una plataforma de corte o una puerta de jardín, estás eligiendo entre $5 y $40 por un trabajo en el que, en el peor de los casos, perderás un sábado. Pero si estás instalando el chasis de un camión que piensas conservar durante otros 10 años, esa misma diferencia es la opción más económica para todo el proyecto, ya que el riesgo de fallo no implica perder $40. Se trata de rehacer todo el trabajo con el vehículo de nuevo sobre soportes. China analizó esa misma ecuación, del mismo modo que lo ha hecho con una docena de otras industrias, desde paneles solares hasta herramientas manuales, y se hizo la pregunta obvia. Y los fabricantes químicos chinos ahora producen agentes convertidores de óxido en enormes volúmenes y los venden directamente, por lo que una botella cuesta $5 en lugar de 40. Y la industria de recubrimientos anticorrosivos del país se ha convertido
en un negocio que mueve alrededor de 5.500 millones de dólares al año y que se prevé que se duplique aproximadamente para principios de la década de 2030. Algunas de estas empresas tampoco son pequeñas, ya que uno de los fabricantes de convertidores de óxido más conocidos de Pekín lleva en el negocio de los recubrimientos protectores desde 1988. No solo están copiando, porque las empresas chinas están patentando mejoras genuinas, incluidas fórmulas que ajustan el equilibrio entre los dos ácidos específicamente para controlar la velocidad de la reacción, lo que le da al líquido más tiempo para penetrar más profundamente en el óxido antes de solidificarse, lo que plantea la pregunta obvia que planea sobre el título de este video. Porque si la química tiene 50 años y proviene de Occidente, ¿qué es exactamente lo que hace que este líquido sea chino? Honestamente, nada. Y esa es la verdadera historia. Porque nadie inventó nada aquí. Alguien simplemente dejó de cobrar $40 por él. Los dos ácidos hacen todo el trabajo. Esos dos ácidos cumplen funciones completamente diferentes. Y comprender cuál es lo que distingue una reparación duradera de una mancha negra que se desprende la próxima primavera. El ácido tánico actúa lentamente, penetrando en el óxido y uniendo el hierro en una película dura de color azul negruzco, lo suficientemente hidrófuga como para que la lluvia forme gotas y resbale. Y debido a su lentitud, tiene tiempo de penetrar en el óxido picado, escamoso y grumoso, en lugar de quedarse en la superficie, lo cual es de vital importancia en cualquier objeto que haya estado abandonado en un campo durante una década. El ácido fosfórico es un agente agresivo que ataca directamente el óxido, convirtiéndolo en una costra dura de color gris negruzco que sella la superficie rápidamente. Por lo tanto, el óxido superficial ligero en una herramienta o una puerta de jardín responde muy bien a este tratamiento, pero en capas gruesas y densas pierde efectividad antes de llegar al fondo del orificio, dejando una capa sellada sobre el óxido que aún permanece activo debajo. Por eso, las buenas pinturas utilizan ambos, ya que el ácido tánico cubre lo que el fosfórico no alcanza, y el fosfórico se encarga de lo que el tánico tarda en cubrir. La clave está en la proporción entre ambos, junto con un polímero que la mayoría de las fórmulas de calidad incorporan y que deja una capa de imprimación integrada al secarse. Así, la superficie final acepta la pintura directamente. Aquí viene la parte que justifica el título de este video, porque nada de esto es nuevo ni chino, dado que la conversión de ácido tánico se ha documentado en la literatura sobre recubrimientos desde la década de 1970. Y el tratamiento con ácido fosfórico se remonta aún más atrás, apareciendo incluso en las primeras especificaciones de la Armada y la industria aeroespacial de los Estados Unidos, escritas por personas cuyos barcos y aeronaves se desintegraron cuando la corrosión ganó la batalla. Las tripulaciones de puentes y los técnicos navales han estado utilizando esta misma química durante décadas. Así que lo que cambió nunca fue la ciencia, sino que alguien finalmente dejó de cobrar $40 por ello. Así que aquí les mostramos cómo usarlo realmente para que dure. Y este es un buen momento para suscribirse si aún no lo han hecho, porque la siguiente parte es la recompensa práctica. Hacerlo bien a la primera. Empieza quitando la suciedad suelta con un cepillo de alambre o una espátula. No la quites hasta dejar el metal al descubierto, ya que ese es precisamente su atractivo, solo hasta que no se desprenda nada. Luego, limpia bien la superficie con desengrasante y agua, ya que cualquier aceite o cera impide que el ácido llegue al óxido. Deja que se seque por completo.
Si el metal ha estado en contacto con agua salada o carreteras con sal, lávelo bien y utilice primero un enjuague neutralizador de sal por todas las razones que acabamos de mencionar. Luego, aplíquelo con brocha o rodillo en una capa fina y uniforme. La clave está en la finura, ya que aplicar una capa gruesa es la forma más rápida de obtener una capa pegajosa que nunca se seca correctamente. Dale el tiempo que indica la etiqueta, generalmente un día y a veces 2, porque el color se torna negro rápidamente mientras la reacción química aún está activa. La impaciencia en esta etapa es la causa más común de que la gente arruine el trabajo. Una segunda capa, una vez que la primera se haya secado, proporciona una protección mucho mejor. Luego, aplique la capa final, ya que este paso convierte el convertidor de una solución temporal en una reparación duradera, puesto que la película negra actúa como imprimación y no como acabado. Además, cualquier objeto que esté a la intemperie necesita una pintura a base de aceite. De lo contrario, la intemperie y la luz solar acabarán por dañarlo. Si omites eso, no has resuelto nada, lo has pospuesto y cambiado su color, que es donde la palabra para siempre en el título de este video se desmorona silenciosamente. Algunas limitaciones que vale la pena conocer, comenzando con el calor, ya que estos productos no están clasificados para él y los componentes de escape no están incluidos y están hechos para hierro y acero en lugar de aluminio o superficies galvanizadas, y convertir el óxido no restaura el metal que ya se ha perdido. Entonces, si un riel del chasis o un piso se ha oxidado hasta formar agujeros, entonces ningún líquido en la tierra puede devolverle ese acero, y eso es un trabajo de soldadura. Para cobertura, un galón generalmente cubre hasta unos 500 pies cuadrados, mucho más de lo que la mayoría de la gente necesita, por lo que el cubo gigante generalmente es un desperdicio a menos que estés haciendo un vehículo completo. Y este producto se justifica precisamente en las cosas que se encuentran en la propiedad de la mayoría de la gente en este momento, es decir, chasis y lanzas de remolques, plataformas de corte de césped, barandillas y portones de hierro y postes de cercas, rieles de cajas de camionetas y el interior de guardabarros, tanques de acero y cajas de herramientas. Básicamente, cualquier cosa de hierro o acero que esté a la intemperie y tenga óxido superficial en lugar de agujeros, y que sería una pesadilla arenarla. Sobre si comprar la importación barata o la marca reconocida, esta es mi opinión honesta. La química es la misma en ambos casos y los productos baratos a menudo funcionan de verdad, pero la proporción entre esos dos ácidos es lo que marca la diferencia entre lo bueno y lo inútil, y eso es algo que no se puede ver en la foto del anuncio. Si estás tratando una puerta de jardín, arriesgarte con una botella de $5 es perder una tarde. Pero si estás tratando el chasis de un camión que piensas conservar, la diferencia entre una botella desconocida y un producto con décadas de resultados probados es la mejor inversión para todo el proyecto, la parte que vale la pena recordar. Así que no, China no inventó un líquido que haga desaparecer el óxido para siempre, y lo que realmente sucedió es más interesante, porque una química inventada en Occidente hace 50 años y con precios similares durante décadas fue industrializada por fabricantes chinos hasta que un producto que costaba centavos de producir dejó de poder venderse en dólares. Lo mismo que ya sucedió con los paneles solares y las herramientas manuales. Ahora llegamos a la botella que tienes en el estante de tu garaje. El líquido en sí es realmente impresionante una vez que sabes lo que hace, porque no quita el óxido, lo transforma. Penetra en esa esponja porosa de hierro corroído y la convierte en algo estable y sellado,
usando un ácido que proviene de la corteza de un árbol y sabe a té fuerte, lo cual es química real que funciona. Sí, sí, y que te ahorrará horas de lijado. Pero si te quedas con una sola idea de este video, que sea esta, porque el líquido no es la reparación. Lo que haces antes y después es la reparación. Lava la sal, deja que se seque bien y pinta encima, y una botella de $5 durará años. Pero si no haces eso, da igual si pagaste $5 o 72, verás cómo el naranja vuelve a aparecer entre el negro. La próxima primavera, preguntándote qué salió mal cuando la respuesta nunca fue el líquido. Cuéntame en los comentarios cuál es la cosa más oxidada que tienes, esa que pasas por alto y te dices que ya la arreglarás, porque tengo un viejo remolque detrás del garaje que llevo 2 años ignorando, y después de hacer este video, creo que por fin se me acabaron las excusas. Y si esto te ahorró un fin de semana o $40, suscríbete y quédate. Habrá más contenido similar próximamente.